Hoy te pido, por favor, que nunca así deje de ser lo que tú has bien provisto, pues siempre estaré contento de que es lo que debo hacer. Aunque no puedo entender el porqué de mi destino hasta que lo llegue a ver. Hasta bien entrada edad muy avanzada, cuando por fin pude oírte, pude verte y sentirte, pude llegar a saber que estabas dentro de mí. Me llamabas por mi nombre que nunca conocí, hasta que llegó un buen día que así mis oídos se abrieron y un dulce canto que me atraía hacia ti sí escucharon. Sin saber que era mi amado que así me reclamaba, que cual dulce pajarillo su voz era mi señor. Para que dejara el nido me arrullaba con candor, pues estaba así yo hecho para volar por mayor. Vicente Enguídanos Garrido toma los pinceles a muy corta edad. Recuerda estar empuñando un pincel con apenas 10 años. Incluso conserva dibujos y láminas desde primero de bachiller. En un primer momento realiza una obra de corte figurativo, clásico y naturalista. A los 18 años pinta con acuarelas pequeñas escenas amables de paisajes en el interior de conchas que recogía en la playa del Cabañal. Sus primeros trabajos son sobre todo copias de grandes maestros, Sorolla, Zurbarán y otros tantos. De 1957 es la obra El alquimista, que guarda con un cariño especial. Al año siguiente, en 1958, Enguídanos Garrido se traslada a Onda por motivos de trabajo y desde entonces ya nunca abandonará la provincia de Castellón. A los pocos meses de su estancia en Onda, Vicente Enguídanos Garrido entra en contacto con Manolo Safón, pintor y ceramista de Onda, por cuyo nombre se conoce el famoso Museo del Azulejo. Tras el encuentro con este ceramista, Vicente Enguídanos Garrido empieza a pintar sobre cerámica, alentado por este gran maestro. Me llamo Vicente Enguídanos Garrido. Nací en la playa de Valencia, en el Cabañal. Viví en Castellón hace muchos años y entonces empecé a dibujar a los 10 años. En esta última etapa de mi vida me he volcado en la poesía y la pintura. A los 10 años empecé a dibujar, primero de bachiller, que me quedan los dibujos. Y después empecé a pintar con acuarelas dentro de conchas marinas que cogía en la playa, y después empecé con óleo, las tomas figurativas que copiaba de cuadros de maestros famosos como Zurbarán, que copié un cuadro de Zurbarán en el año 68, que después terminé de pintar. Durante esta etapa, en el 58, que llegué a Onda como enfermero, empecé a pintar cerámica, que me aconsejó Manolo Safón, el que hoy tiene el nombre del Museo de Onda. En esta primera etapa yo le llamo la época figurativa, que es lo que copiaba figuras de todas clases. Al perder a Trinidad Talcón Herrero, que es mi esposa, entonces conocí a amigos en el CAP como Víctor Vázquez, Rosa María Vilarroch, las hermanas Aldás y otros muchos más, que son muchos buenos poetas, y aprendí de ellos y empecé a escribir. A raíz de eso participo en encuentros que ellos promocionan y también entro en poetas de clepsidra, de sudamericano, en Mistium y Amar. En los últimos tiempos he participado en la Unión Nacional de Escritores de España, llamado la UNE, y a partir de ahí es cuando empecé a viajar a América del Sur en congresos de poesía y de pintura. Por eso mismo me siento orgulloso de la cantidad de amigos que tengo en Hispanoamérica y aquí una y otra parte del mar. Entonces estoy muy feliz de estar en contacto, a pesar de que ahora estamos limitados, pero la comunicación por internet
es fabulosa y da alegría poder recordar a todos los amigos y amigas que tengo allí. Cuando el hombre descubre que el amor es infinito y que está dentro de él mismo, al ponerse en comunicación con él, con el amor, abre el canal por el que surge ese caudal de amor, dichoso, potente, rugiendo al exterior, y no para evaporarse, sino para proyectarse sobre él mismo y en todos los demás, en la vida, en la muerte, en el dolor, en la alegría, en la carencia, en la opulencia, en la duda, en la esperanza, en la fe, en la incomprensión, en la amistad, en tantas cosas que son la sal de la vida, en todo lo que se toca, en lo que se ve, en lo que es sutil y etéreo, en lo que es vaporoso y se esfuma, en lo que siento en un instante, en lo que no es aún, en lo que fue, en lo que será, en tantas y tantas cosas que nos hacen sufrir y soñar, realidades y quimeras que solo son espacio, sin tiempo, y al final, nada. Todo es nada, y nada perdura, excepto el amor de Dios. A partir del 2007, estando en un retiro espiritual en el desierto de Las Palmas, conocí un matrimonio, un médico él y su esposa, que hablando que yo pintaba, me dijo, mi hermano también pinta y tiene una exposición que termina mañana. Y digo, mañana mismo me voy a conocerlo. Y fui a la exposición de Antonio Camaró, me di cuenta el porcentaje que tenía extraordinario y que iba a ser famoso, y se lo dije. Y así ha sido. Hoy en día, en 15 años, la UNESCO lo ha nombrado el pintor del amor. Gracias al contacto con él, me reencuentro otra vez con ganas de pintar. Me ilusioné hablando con él y dije, oye, voy a empezar a pintar, que hace casi 40 años que no pinto. Y empezar la historia de nuevo a pintar. Varias décadas de carrera profesional en el mundo sanitario lo alejan de los pinceles, hasta que en 2001 se reencuentra con la pintura de la mano del artista mexicano afincado en Castellón, Jerónimo Uribe. Las clases de este reputado creador le devuelven las ganas y la ilusión creadora. Desde 2007, y a partir del encuentro con otro gran pintor, Vicente Enguídanos Garrido se vuelca con ahínco en las artes plásticas. Ya jubilado, con tiempo y sobre todo rodeado de un ambiente artístico fruto de su participación en diferentes colectivos literarios y también pictóricos, Enguídanos Garrido enriquece su trabajo con la espátula. Abandona la figuración de sus primeros tiempos para investigar nuevos estilos y lenguajes de corte mucho más abstracto. 2009 es un año especial, porque el artista consigue aunar sus dos pasiones, la poesía y la pintura, y lo hace ilustrando algunos libros de la autora María Auxiliadora Fonellosa, con la que le une una estrecha amistad forjada por ese amor común a las letras y a la cultura. Así fue como abandoné las primeras pinturas figurativas y pasé a una nueva creación abstracta y que llamo la época creativa. En ella empleó colores vivos, figuras geométricas, ángulos, circunferencias, todo lo que en mi mente viene, que me aparece, y entonces lo dibujo y pinto esa etapa durante estos años, haciéndolo de una forma intuitiva, que me aparecen las imágenes en mi mente de lo que tengo que dibujar o pintar. Punto. Entonces, desde esa época, 2007 hasta 2012, es cuando empiezo a exponer por todo el mundo. Conozco a Goyard y voy exponiendo por España, Italia, Francia, Estocolmo, Nueva York, México, Bolivia, Colombia, cantidad de países
extraordinarios y fui conociendo grandes maestros pintores. Por eso, en España, en las grandes capitales, he tenido exposiciones y sobre todo en Castellón, que es como dijéramos, mi patria querida, que me acogió hace tantos años. En esta etapa es cuando conozco los grupos de Amart y de ESART de pintura y hago exposiciones con ellos. Desde 2009 a 2012 se intensifica su investigación de las formas y colores. Unos colores que, como dijo Eva Barrés, presidenta de AEDAL, emanan vigor, energía y potencia. La obra de Vicente Enguídanos Garrido es una narración a la vida, a la terrena y a la eterna. Esta segunda etapa, que el artista llama creativa, se caracteriza por esas triangulaciones, ese uso y abuso de formas geométricas, de masas de color, colores primarios, jamás mezclas, que se unan y juegan, como bailando unos con otros. No puede legar Vicente Enguídanos Garrido la mediterraneidad que corre por sus venas, esos colores vivos, vibrantes, alegres, que cantan a la vida. De la mano de la poeta española María Fonellosa, voy ilustrando sus libros interiores y sus portadas con las pinturas creativas. Cuando he conseguido ser muy completo, siendo necesario ser muy versado, quisiera poder hacer un soneto, llegando a ser un poeta consumado, en la riqueza del vocabulario, expresando con claridad la verdad, transformando palabras comentario. Tendré para siempre otra oportunidad, difundiendo con esperanza la luz. Va tomando la forma este panfleto, sin que para mí haya sido una cruz. Del fondo de mi alma con bondad he terminado, al fin, este soneto. Fruto de esos años tan fructíferos, Vicente Enguídanos Garrido inaugura con una nueva etapa, con una serie, un descubrimiento. Nace las pinturas poético-musicales. Y no se entiende esta serie sin la participación activa del guitarrista y músico castellonense Santiago Huguet, autor de los arreglos musicales. Y es que esta serie suena música, esta serie se lee, esta serie se mira y se escucha. Fue a principios de 2012 cuando Vicente Enguídanos Garrido presentaría en la Galería Real de Castellón esta serie, una puesta de largo entre sus amigos y conocidos. Y poco después, en el mes de febrero de ese mismo año, llegarían sus pinturas poético-musicales a Valencia, su ciudad natal, de la mano de la Asociación de Emprendedores de las Artes y las Letras, AEDAL. La serie tiene un fuerte discurso teórico. Vicente Enguídanos Garrido parte de la premisa de que la frecuencia vibratoria de los colores se corresponde cada una con una nota musical, con las 7 notas de la escala musical: el do, el re, el mi, el fa, el sol, el la y el si. De la pieza madre, de la que salen todas las series de las pinturas poético-musicales, se pueden extraer un total de 8 canciones. Si las leemos de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba a abajo y de abajo a arriba. Todas ellas convertidas en masas cromáticas distribuidas siempre de una manera intuitiva, aleatoria. Cuando se le preguntó a Vicente Enguídanos Garrido el porqué de estas pinturas poético-musicales, dijo que su propósito era pintar la música,
no a la música. También dijo: quiero que algunas personas puedan desarrollar las capacidades para poder ver las palabras, escuchar la pintura y pintar la música. Y así aunó 3 disciplinas: la pintura, la poesía y la música, 3 en 1. Un paso más para este siglo, le gusta decir. Y un paso más porque representa una nueva forma de enfocar el arte desde una perspectiva diferente. Además, 7 colores, 7 notas musicales. ¿Se han fijado ustedes que el 7 es el número perfecto, que unifica colores y la escala musical? Eso ocurrió en el año 2012 durante una meditación en este mismo salón con la pintura que estaba frente a mí, y al mirarla recordé que hacía 40 años en Italia aprendí en un congreso que las 7 notas musicales tienen la misma frecuencia que los 7 colores. Y aplicando esa relación, empecé a escribir las notas musicales, luego salieron palabras, después frases y al final salieron canciones. Así es cuando inauguro mis pinturas poético-musicales, y fue el músico guitarrista de Castellón, Santi Huguet, que me presentaron por una amistad, y él relacionó, hizo los arreglos y lo grabamos, y son una música especial. Esta música yo le rogué a Santi que la frecuencia que yo quería era a 432 hercios, que es la frecuencia del universo, no 440, que desde el año 39 empezó a editarse la música que hoy en día existe. Por eso la música de los grandes maestros es a 432, y esa música es relajante, es sanadora, y porque lleva la frecuencia del universo. De esa manera han surgido las 3 últimas series que he pintado durante este año 20. Son 3 series de pinturas poético-musicales, y cada una con sus canciones correspondientes. A esta etapa es la que yo llamo iluminativa, porque en realidad es vía intuitiva. Y entonces me surgen las palabras, las canciones, automáticamente. Por medio de la frecuencia vibratoria, por la que cada nota corresponde a un color y solo a uno. Así, al pintar con distintos colores, estamos reproduciendo sobre el lienzo las notas musicales. Unas equivalencias y una relación que ya afirmó Kandinsky, pues encontró una relación estrecha y directa entre pintura y música. Yo siento la vibración cuando aplico los colores, afirma el artista Vicente Enguídanos Garrido. Estas equivalencias de colores, de la vibración de los colores
con la vibración de las notas musicales, está explicado en que cada color tiene una frecuencia y cada nota musical corresponde a una nota musical y nada más, 7 colores, 7 notas musicales. Por ejemplo, el amarillo es la nota si, el amarillo verdoso es el do, el re es el verde oscuro, el mi es el color azul, el rojo corresponde a la nota sol, el morado corresponde a la nota fa, el rosa la. Entonces do, re, mi, fa, sol, la, si son los 7 colores y son las 7 notas musicales. En la exposición que Vicente Enguidanos Garrido realizó tras la pandemia del COVID, al final del estío de 2020, mostró una última serie de pinturas poético-musicales surgidas todas ellas durante el confinamiento. Las podíamos leer como una banda sonora dedicada a esos meses de encierro, donde aparecían insistentemente, golpeando nuestros oídos, palabras como soledad, afán, dudas, respuestas, soluciones. ¿Y no son acaso esos términos emociones que todos sentimos durante el confinamiento? ¿O acaso no sentimos dudas ante esta nueva e incierta situación? ¿No nos sentimos solos en nuestros hogares? ¿No anhelábamos respuestas a algo que ni científicos ni políticos sabían explicar? Y sobre todo, ¿no soñábamos con la solución, con la vacuna, con el final de la enfermedad, con el hermanamiento con la naturaleza, en definitiva, con un nuevo mundo? La obra de Vicente Enguidanos Garrido la podríamos definir como una obra de un hombre del Renacimiento, fundamentalmente. Contempla 3 fases. Una de ellas, la primera, y digamos que es la que más le marca a él, es una poesía clásica, romántica, y que está dentro un poco de la línea que marca Góngora, un poeta también de esa época, con las coplas a la muerte de mi padre, ¿no? Digamos que él, de hecho, él no conocía nada de este escritor, de este poeta, y leyendo alguna cosilla de él, pues digamos que lo tomó como ejemplo un poquito, no sé si muy profundamente, porque él es muy propio, entonces escribió a su manera, como también es característico en él, y ahí nació una de las, digamos, serie poética y de las obras más importantes que para mí tiene. Digamos que esa es la primera fase. Hay una segunda fase que es la fase del amor, en la cual prácticamente está dedicados todos los poemas a su mujer, aunque tampoco parece ser que no, parece que habla de varias cosas, no todos pero sí. Yo que lo conozco bien puedo decir que esos poemas están muy marcados en la presencia y personalidad de Trine Alarcón, que murió hace unos cuantos años, pero de todas maneras sus hijas y yo misma he tenido la oportunidad de oírlos muchas veces y puedo dar fe de ello. La otra parte de su poesía y última son los llamados tankas y haikus, de los cuales tiene 3 poemarios escritos que están escritados en Castellón y Valencia. Esos tankas y haikus del camino fueron escritos en diversos viajes de sus últimos, digamos, movimientos como escritor y poeta en aquella época, porque hoy en día, pues por circunstancias de la vida, no viaja como lo hacía antaño, eso es así, pero han quedado ahí, son testimonios de una gran trayectoria humana, espiritual y pintórica y también poética, por supuesto, porque son, para mí, yo te diría que la obra de Vicente Enguidanos Garrido a nivel de poesía japonesa
es trascendental. En esta última etapa es cuando empiezo a escribir y escribo poemas y libros. Son 5 libros lo que tengo editado. El primero fue mis memorias desde el año 35, cuando nací, hasta el 60. Alguna anécdota, pues cuando en esta época, estudiando en la facultad, pues haciendo atletismo, el primer año quedé el tercero y al año siguiente mi entrenador, que está aquí arriba, Emilio Ponce, me dijo, este año ganas tú. Y efectivamente, quedé campeón de los Juegos Universitarios del año 56. Campeón de 200, subcampeón de 100 y subcampeón de longitud. 6:20 de longitud, no está mal. Quise escribir este libro porque mi vida ha sido una serie de fantasías, no te puedes imaginar. Y entonces dejarlo para que mis hijas, tengo 4 hijas preciosas, 4 yernos y 12 nietos, entonces supieran todo lo que yo había hecho en esta vida, que ha sido maravilloso. He vivido intensamente, minuto a minuto, cada una de las cosas que he hecho, con amor. El segundo libro fue, a raíz de estar con estos grupos de poesía, pues fui sacando poesías que me nacían innatamente, es decir, que no pensaba, sino que concentrado en una meditación, me venían palabras, iba escribiendo y me surgían tranquilamente. Sí que es verdad que tuve un profesor de literatura, don Víctor Ballester, que fue algo extraordinario porque nos castigaba cada palabra que decíamos, significado, etimológicamente, y no sabías 100 veces para mañana, palabra y significado. Y entonces eso ha sido un bagaje grande de palabras para que surjan fácilmente y te puedas entender con la gente que habla bien y que escribe bien. Estamos hablando de mis memorias, 1935-1960, hasta los 25 años. Así pensé que podría escribir la segunda etapa, otros 25 años más, y la tercera etapa al final sí llegaba, porque desde pequeñito me habían dicho, el niño se morirá, estaba enfermo desde los 4 años. A ver, la poesía de Vicente a mí me ha ayudado mucho también personalmente. Ha sido muy personal y me ha ayudado mucho a crecer espiritualmente. Parte de mi vida está ligada a la suya. Son muchos años. Entonces, yo también he crecido a ese nivel humano y espiritual de la mano de él, como él lo ha hecho de mi mano. Es algo que forma parte de nosotros, porque hemos vivido muchas y convivido muchísimas cosas juntos. Y entonces, pues, hemos intercambiado un poco nuestras formas de escribir. Yo he aprendido de su modo de escribir espiritualidad, él ha aprendido de mí. Vicente es un ser muy natural, es un escritor muy natural, por intuición. Escribe siempre por intuición, algo que le caracteriza también y que yo realmente admiro en él. Porque la mayoría de los poetas, quedando al margen lo que yo escriba, la mayoría de los poetas pues escriben muy en base a lo que es un libro, a una dinámica, una trayectoria, a unas reglas, y él nunca le ha condicionado esto para nada. Ha sido lo que ha pensado siempre. Algo en lo cual yo también lo hago. Y creo que hoy en día muchos de los poetas que escriben también tienen esa faceta, ¿no? Pero de todas maneras, las reglas de la poesía tradicional siempre marca a la mayoría de los poetas. Y pienso, yo a mi forma de ver, que es algo que estropea mucho al poeta en sí. Pero bueno, cada uno, soy más creyente me gusta más la poesía libre. El alquimista, los 2 libros de poesía japonesa. Entonces son senryus, haikus y tankas. Se escribe de una forma especial, los 3 renglones, hay distintas formas de escribirlos. Y escribí 2 libros de poesía japonesa que me surgían de las palomas y los pájaros de la plaza o del viaje a Estocolmo o de cualquier cosa. Y después el siguiente fue el alquimista
y después el último fue La revelación y los guías espirituales, que es un estudio de los 40 años que yo he tenido fotografías, visiones, comunicaciones, está expresado ahí en ese libro último, los guías espirituales. El Loto es una antología de entre varios escritores valencianos y yo tengo una parte, como tiene María Foreñosa también, y tengo unos cuantos poemas en ese libro de esa antología. En abriendo los ojos, con la mente en neblina y los recuerdos del sueño adormecidos, solo una imagen clara en la lejanía, de un cuadro al óleo, con 3 figuras sobre fondo de edificio engrandecido, siendo una de ellas semblante de mi imagen, con la faz de un color amarronado, como si de africano personaje se tratara, preguntándome el artista si de mi agrado era. Muy moreno, le dije. Parecía, y de un parecido aceptable suponía. Otra de mis facetas ha sido que en Marruecos, cuando estaba haciendo el servicio militar, la primera cámara que tuve, empecé a hacer fotografías allí de todos los soldados y ya no he dejado de hacer fotografías durante toda mi vida, porque con la facilidad que he tenido de viajar por todo el mundo, he hecho fotografía por todas partes donde he viajado. Así como la pintura, estuve 30 y tantos años sin pintar, en la fotografía no he dejado durante los años que empecé hasta ahora, últimamente las últimas fotografías. Entonces, la fotografía ha sido algo para mí importante porque he ido buscando la belleza de esas fotografías en las imágenes de los paisajes, arriba del desierto de Las Palmas, en Benicàssim, la playa, el sol, la luna, es decir, en todas partes encontrar la belleza de ese instante, que es una maravilla. Entonces, para mí, ese instante es poesía. En realidad, hay unos poemas que está perfectamente definido, que es la belleza para mí, está en uno de los poemas. Entonces, la belleza es sentir que yo mismo estoy en ese instante integrado en ese paisaje. Y entonces me siento trasladado dentro de ese paisaje. Entonces, mira, te lo estoy diciendo y casi lloro, porque para mí la belleza es algo extraordinario, es la fusión de nuestro ser interior, de nuestra energía proyectada en ese instante, en una playa, en el sol, en la luna, en las estrellas. Mirando las estrellas, yo me he quedado extasiado viendo las estrellas, todas las miles de estrellas que hay, y entonces lo he proyectado en poemas distintos. Todo eso que te estoy diciendo está escrito. Para mí, la belleza está en todas partes, viendo unos ojos maravillosos que transmiten su amor, viendo una figura humana, una estatua, viendo una flor, la belleza de una flor, con lo que representa, viendo un gatito, un perrito, cualquier cosa, todo tiene su belleza, pero has de vibrar con esa misma frecuencia para sentir ese amor que surge. Ya te digo, no puedo hablar más porque es fantástico. Estaré donde las dolencias no faltan. Descubrir que tenemos una misión cada uno, que hemos de vivir intensamente, minuto a minuto de nuestra vida para ser felices. Y para ello hace falta descubrir el amor. Y a partir de ahí, eso repercute en la salud del cuerpo humano, porque todo funciona desde la mente. Por eso, a pesar de estar enfermo desde pequeño, he llegado a los 85 años y estoy todavía aquí completo. Muchas gracias a todos y procurad vivir en amor.